Hola, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas de Radio Fides y el programa Apóstoles Digitales. Le están saludando a Roxana María Mayorga y Amado Ebrahim. El tema de hoy es muy crucial, es el tema de la apologética, las metas y los retos que enfrenta al tema de la apologética. Y con nosotros hoy, nuestro invitado desde la ciudad de Monterrey, desde México, ingeniero Miguel Puente. Buenas tardes. Buenas tardes, Amado. Miguel, buenas tardes, Roxana. Gracias por invitarme, a tus órdenes. Sí, gracias a usted, hermano. Hermanos, hoy vamos a conversar un tema muy crucial que es la apologética con nuestro invitado, ingeniero Miguel Puente, desde la ciudad Monterrey, en México. Y antes de empezar la conversación, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que Dios nos guíe y nos ayude a entender su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amigos espectadores y oyentes, la apologética católica es la parte de la teología que busca explicar las razones de la fe y demuestra las razones de la doctrina ante los adversarios y señala los errores para proteger su integridad. Entonces, amigo, ¿tienes dudas o inquietudes respecto a la fe cristiana o el mundo en que vivimos parece muy lejos de lo que la fe nos asegura? No tengáis miedo a las dudas de la fe, que se hace más fuerte cuanto es más probada. Ahora vamos a usar argumentos racionales para defender y difundir la fe cristiana. Con nosotros en vivo y en directo, el apologista cristiano católico Miguel Puente, desde Monterrey, México, con la conducción de Amado Ebrahim en el programa Apóstoles Digitales. Hermano Miguel, empezamos con las dudas que tienen algunos de nuestros hermanos separados. Y una pregunta es, ¿por qué los católicos usan el agua bendita? ¿Y para qué sirve? Muy bien. Antes que nada, les mando un saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros hermanos en Cristo que nos están viendo, a nuestros amigos protestantes, a cualquier persona de buena voluntad. Aquí no se trata de pelearse, no se trata de denostar a nadie. La apología, como dice el apóstol Pedro, siempre dispuestos a dar razones de nuestra fe. Esa parte de dar razón, en griego, koiné, en el idioma original, se dice apología. Entonces de ahí viene la palabra apologética, pero luego da la pauta el mismo apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:16, dice, pero háganlo con dulzura y caridad, ¿no? Entonces, ese es el tenor en el que yo he estado en la apologética muchos años, he cometido muchos errores, he aprendido, he madurado y creo que más que denostar a otros grupos, otras doctrinas, lo que hay que, la apologética es un subconjunto de la evangelización y el fin último es llevar almas para los pies de Cristo, ¿no? Ese es el fin último, no es ganar debates, no es demostrar si soy más inteligente que otros o no, eso es de hombres, ¿no? El tema, ya entrando en la pregunta, el tema del agua bendita,
la pedagogía de Dios, inclusive desde el mismo Antiguo Testamento, ha sido obrar a través de la materia. No que nosotros le demos culto a la materia, pero la misma pedagogía de Dios fue la que llevó a la plenitud de los tiempos, que la misma divinidad irrumpió en el tiempo y en el espacio, en Jesucristo. O sea, Dios asume lo nuestro, o sea, asume nuestra humanidad para darnos lo que Él nos quiere dar, que es participar de su vida divina, ¿no? Entonces Dios siempre ha obrado de una manera sacramental. El agua bendita es un sacramental dentro de la iglesia. Es un medio por el cual Dios nos comunica su gracia. ¿Para qué sirve? Pues sirve para santificar. No que el agua en sí tenga poder por sí sola, sino es que es Dios a través del agua. Y hay un par de textos bíblicos que voy a dar fundamentando ese poder de Dios a través del agua. El agua, dicho sea de paso, es un símbolo de limpieza y de purificación desde el mismo Antiguo Testamento. Inclusive desde la creación se habla de que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ¿no? En Génesis 1:2, Dios hizo pasar a su pueblo Israel a través de las aguas para salvarlo, ¿no? Es una prefigura del bautismo. Y el bautismo, que es la entrada al pueblo de la nueva alianza, pues es el nuevo nacimiento, según Juan 3:5, nacer del agua y del Espíritu. Pues el agua es un conducto, ¿no? Que el Señor Jesucristo escogió para impartir el bautismo, que nos regenera, ¿no? Ese puede ser un tema de otra discusión, ¿no? El tema del bautismo, ¿no? Dice, por ejemplo, Éxodo 30, del 19 al 20, dice, para las estipulaciones, ¿no? Para el sacerdocio arónico, dice, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies con su agua. Antes de entrar en la tienda del encuentro, se han de lavar con agua para que no mueran. O sea, antes de ejercer el sacerdocio se tenían que lavar para no morir. ¿Con qué? Con agua. Dice, también antes de acercarse al altar, para el ministerio de quemar los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. O sea, antes de entrar al culto y ofrecer el sacrificio, tienes que estar purificado, y un método, un medio de purificación que utiliza el Señor es el agua. Inclusive, pues hasta en el mundo secular utilizamos el agua para lavar, para bañarnos, ¿no? O sea, es algo que no va contra natura, ¿no? Y luego hay un pasaje muy interesante en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 5, versículos del 2 al 4, que dice, hay en Jerusalén, junto a la probática, dice, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Dice, en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Dicho sea de paso, dice, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. O sea, un mensajero de Dios, obra de parte del Señor, que era, presumiblemente era Rafael, el arcángel Rafael que bajaba ahí. Pues Rafael significa medicina de Dios, y aparece en el libro de Tobías, sanando, por cierto. Dice, para que el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, o sea, santificaba el agua, la purificaba. ¿Para qué? Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Juan capítulo 5, versículos 2 al 4. Entonces, contestando tu pregunta, ¿tiene fundamento bíblico el agua bendita? Sí lo tiene. Desde el mismo Génesis, y ya di estos 2 ejemplos. Siguiente pregunta. Sí. Tenemos aquí una pregunta de un amigo espectador que dice, ¿cuáles son las metas de la apologética? Las metas en general, las metas generales. Sí. Mira, te lo voy a contestar desde la Biblia, porque lo dice San Pedro en su primera carta, que es, pues, ni más ni menos que la primera encíclica papal de la historia de la iglesia. Al menos así lo veo yo. Dice, primera de Pedro 3, 15 y 16, dice, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. O sea, ahí está un objetivo, ¿no? Una razón de la apologética. Es dar razón
o dar respuesta a todo el que pida razón de nuestra esperanza. O sea, ¿qué nos motiva a nosotros ser cristianos? Dice, pero háganlo con dulzura y respeto. Mantengan una buena conciencia para que aquello mismo que les echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Cuando el Imperio Romano perseguía a la iglesia en los primeros 3 siglos, le estaba golpeando durísimo. Había muchos mártires, inclusive mucha gente que tenía miedo de expresar su fe y abandonaba la fe para que no los mataran. O sea, la iglesia tuvo una crisis tremenda. Para todos aquellos que digan que ahorita la iglesia está en una severa crisis, bueno, no es nada comparado con lo del Imperio Romano. Y la iglesia siguió escribiendo y siguió predicando, ¿no? Y había algo que les llamaba la atención a los paganos, que decían, oye, ¿por qué estos cristianos están tan unidos y están tan alegres? Algo deben de tener, y los intrigaba. Entonces muchos paganos empezaron a convertirse por eso, diciendo, yo quiero eso que tienen esos cristianos. Entonces eso es lo que dice aquí Pedro. Dice, para aquello mismo que les echen en cara, sirva de confusión o de intriga a quienes critican su buena conducta en Cristo. Entonces ese es un principio. Acuérdate que Cristo dijo en Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando promete el Espíritu Santo, le dice a los apóstoles, les enviaré o les llegará del cielo la fuerza, o el dunamis en griego, que significa fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos rincones de la tierra. La palabra testigo en griego es mártir. Entonces, los primeros cristianos estaban tan apegados a Cristo, tan llenos del Espíritu Santo, que estaban dispuestos, era un honor para ellos dar la vida por Cristo. O sea, el martirio, el testificar por Cristo, ¿no? Entonces, esa es la razón de la apologética, testificar a Jesucristo ante el mundo. Así, si lo quieres en una frase. Sí, testificar a Jesucristo en frente de todo el mundo. Ahora vamos a hablar sobre, hoy en día, cómo podemos describir los retos que nos enfrentan como católicos cuando queremos aplicar las metas de la apologética. ¿Cuáles son los retos que nos enfrentan como católicos? Mira, el primer reto que yo veo, quizá haya más, ¿verdad? No pretendo ser así muy exhaustivo en todo esto. Pero el primer reto es que la mayoría de los cristianos católicos recibimos los sacramentos, vamos a la Eucaristía, somos catequizados, pero falta algo muy importante. Falta que seamos profundamente evangelizados. ¿A qué me refiero? Voy a poner el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles llevaban 3 años siguiendo a Cristo, caminaban con él. Inclusive Pedro dijo, yo estoy dispuesto a darlo todo por ti, Señor, pero después lo niega. Entonces, cuando Jesucristo resucita, se le aparece a ellos y les habla y convive con ellos, pero aún así, cuando Cristo asciende al cielo, ellos siguen encerrados, ellos siguen sin testificar, siguen temerosos. ¿Qué fue la clave? ¿Qué fue la clave para que cambiara todo eso? Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. No es porque yo sea parte de la renovación carismática, pero te voy a decir una cosa, cuando te llenas del Espíritu Santo, tienes esa experiencia del Espíritu Santo, tu vida cambia 180 grados. Ya dejas de ser ese católico que mantiene la religión como algo privado, que no platica con nadie por temor a que te vayan a rechazar o a burlarse de ti. Y cuando tienes el Espíritu Santo, tú testificas donde sea. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 4:2, dice, predica la palabra a tiempo y a destiempo. O sea, siempre es oportuno predicar la palabra. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo, ese Pentecostés personal que todo cristiano católico debe de tener, nos habilita para, como dice la carta a los Romanos 8:15 y como dice Gálatas 4:6, el Espíritu nos empodera y nos habilita para exclamar, Abba, Padre. Y el testificar que Dios es nuestro Padre es la máxima enseñanza de la Biblia. Cristo vino a revelarnos a un Dios que es Padre. Y 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para vivir el señorío de Cristo. Si no, vamos a ser cristianos nominales, que no predicamos,
y que no damos testimonio de Cristo. Y cuando la gente vea el testimonio nuestro, créeme que Dios va a obrar maravillas. No es por nuestros méritos, o sea, pero Dios quiere obrar a través de nosotros, a través de la iglesia. ¿Qué nos dice en Juan 20:21? Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Entonces, esa falta de testimonio es el problema principal de la apologética cristiana católica, ¿no? Faltan verdaderos evangelizadores, no nada más personas que sepan hacer buenos debates. Porque pues digo, a mí me gusta mucho la parte intelectual, pero como dijo el padre Pacua, que es un jesuita doctor en Antiguo Testamento que sigo mucho, en uno de mis grandes mentores bíblicos, dijo, nosotros nomás estamos en ventas, Dios es el que administra, o sea, tú nada más dedícate a predicar y Dios es el que va a hacer el resto, Dios es el que toca los corazones. Entonces, esa es mi respuesta. Sí, aquí tenemos doctor Víctor Gamboa, puso una pregunta muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre la apologética y la teología fundamental? ¿O se aplica de la misma manera? La apologética obviamente toma de la teología, toma de un sistema o de una enseñanza sistemática para exponer la fe, sin duda alguna, ¿no? La teología, pues cae más en el campo académico. Como tú sabes, en la Edad Media, cuando se fundaron las universidades por la Iglesia Católica, la ciencia madre era la teología. Y está muy bien. O sea, nosotros, acuérdate de lo que dice el Shema, que es el credo de los judíos. Shema, Shema Israel. O sea, escucha Israel. El Señor tu Dios es uno. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y también dice con toda tu mente. Eso es Deuteronomio 6 del 4 al 5. Entonces, parte del amar a Dios es con nuestra mente, ¿no? Entonces, estudiar su ciencia, su palabra, su teología. Y de ahí tomamos para poder exponer de una manera estructurada y racional los fundamentos de la fe cristiana, que es la apologética, que se llama apologética. ¿Por qué? Porque muchas de las personas a las que les vamos a evangelizar son personas educadas, son personas con título universitario, hasta maestría y doctorado. Entonces la iglesia tiene que dar una respuesta intelectual también para llegarle también a las mentes de las personas, no nada más al corazón, sino también con la mente, porque ya vimos que a Dios se le ama también con la mente, ¿no? Entonces, yo diría que la apologética toma de la teología, que ha sido desarrollada y sistematizada por la iglesia, que es la teología no es otra cosa más que logos es palabra y teos es Dios, ¿no? Entonces la palabra de Dios, es el estudio sobre Dios, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? No es lo único, falta el testimonio y faltan otras cosas, falta la oración, el culto, etcétera, pero la parte apologética sí tiene que tomar de la teología, toma de la teología. Y es muy importante el conocimiento, no es lo único, repito, pero dice, por ejemplo, Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando el pueblo cristiano católico, que somos el pueblo de Dios, desconoce las escrituras y la teología, y por lo tanto la apologética, pues te vas con cualquier corriente que está de moda, como la nueva era, como una secta, como el secularismo, como el relativismo, y bueno, se pierde el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, en ese tenor es muy importante la apologética que toma de la teología, ¿no? Que es una ciencia. Perfecto. También no podemos hablar de la apologética y evitar hablar sobre los libros apócrifos. Sí. Entonces, de primero, hermano Miguel, ¿qué son los libros apócrifos? ¿Y por qué hay diferencias entre la Iglesia Católica y los hermanos separados sobre esos libros apócrifos? Bueno, hay que aclarar una cosa. Primero hay que definir lo que significa apócrifo o libro apócrifo. Luego, saber que tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento o de la Nueva Alianza, pues de los dos lados hay literatura apócrifa, ¿eh? No es nada más del Antiguo Testamento. Entonces, es un término mal usado por el propio. En detalle. Sí, claro. Sí. Perfecto.
El término apócrifo lo voy a empezar por definir. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento, que viene, la palabra apócrifo viene del latín apócrifus, y a su vez del griego, que es una palabra que se dice apócrifos, que significa oculto. También se conocen como libros pseudocanónicos, pero normalmente como apócrifos, ¿no? Son los libros escritos por comunidades judías, estamos hablando del Antiguo Testamento, en los que las comunidades cristianas no reconocieron a la persona y las enseñanzas de Jesucristo porque fueron escritas sin inspiración divina, por lo que no fueron incluidos en el canon bíblico. Acuérdate que aquí, haciendo un paréntesis, la lectura cristiana del Antiguo Testamento, al menos así lo enseña la Iglesia Católica, es que todo el Antiguo Testamento, y por eso se incluye en el canon de la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento es una prefiguración o una tipología de Cristo y de la Iglesia. Todo apunta a Cristo y a la Iglesia. Nada escapa a eso. Eso de decir que Israel es un pueblo aparte de la Iglesia, que son dos pueblos, que Dios tiene dos pueblos, es una enseñanza falsa. Más bien, Israel evolucionó para el nuevo Israel, que es la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues se desecharon cualquier tipo de literatura que no apuntara a Cristo y a la Iglesia, ¿no? Y te voy a hablar de la palabra apócrifo se le aplicó cuando nace el protestantismo en el siglo XVI a 7 libros del Antiguo Testamento que eran ya inspirados y eran ya aceptados por la Iglesia por más de 1000 años, y porciones griegas de Esther y de Daniel. En este caso, Esther, capítulo 3, versículos del 24 al 90, y Daniel, capítulos 13 y 14, que se escribieron en griego. Esos son los que no acepta el protestantismo, y los famosos 7 libros deuterocanónicos, esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque también existen libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento que se incluyeron en el canon, y eso no lo rechaza el protestantismo, no los llama apócrifos. Y los 7 libros que rechaza el protestantismo, que dicho sea paso, las primeras Biblias protestantes, de Casiodoro de Reina en español y Cipriano de Valera, la Reina Valera, la King James Version de Inglaterra, y por ejemplo, la Biblia alemana de Lutero, todas originalmente tenían los libros deuterocanónicos, que son primero y segundo Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico, o Sirácida, se dice también el Eclesiástico, y lo que ya dije hace rato, la parte griega de Esther, que es Esther 3 del 24 al 90, y en los capítulos 13 y 14 de Daniel, que dicho sea paso, Daniel es el único libro escrito en las 3 lenguas bíblicas. Una parte fue escrito en hebreo, otra en arameo y otra en griego, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Si quieres, hay una lista de libros apócrifos del Antiguo Testamento, no quiero ser exhaustivos, pero voy a mencionar algunos, que no son los deuterocanónicos. Primer libro de Adán y Eva, por ejemplo, existe uno de esos. Segundo libro de Adán y Eva, Testamento de Adán, libro de los jubileos, Asunción de Moisés. O sea, Moisés fue asunto al cielo. No quiere decir que todos digan mentiras, dicen algunas verdades. Asunción de Moisés. ¿Y por qué sabemos que Moisés fue asunto al cielo? Porque se aparece en la transfiguración de Mateo 17, ¿no? Así como Elías. De Elías sí tenemos un testimonio bíblico que fue asunto al cielo. Esa es una prueba más de que gente puede ser asunta al cielo, como nosotros creemos que lo fue la Virgen María. Primer libro de Enoc. Acuérdate que Judas, en su carta canónica, cita a Enoc. Es una cita de Enoc. Es una cita en un libro apócrifo, ¿no? Segundo libro de Enoc, tercer libro de Enoc, Martirio de Isaías, Salmos de Salomón, Samuel apócrifo, Testamento de los 12 patriarcas y Oráculos civilinos. Te estoy dando ejemplos, no quiero ser exhaustivo. Esos son libros apócrifos del Antiguo Testamento, no los deuterocanónicos. No sé si quieras que te mencione algunos evangelios apócrifos del Nuevo Testamento. Sí, claro. Bueno, ahí la lista todavía es más larga, ¿no? Ahí la iglesia sí tuvo que intervenir después con su poder de atar y desatar, que quiere decir de enseñar. Por ejemplo, hubo evangelios gnósticos. Tú sabes que el gnosticismo fue una de las primeras herejías en la iglesia, y que hablaba de que la salvación venía por un conocimiento esotérico a través de una iniciación. Entonces ahí estás negando la salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Y se escribieron algunos evangelios que enseñaban, aunque veladamente, esa doctrina gnóstica, como el evangelio de Tomás,
el Evangelio de Marción, el Evangelio de María Magdalena. O sea, no quiere decir que los hayan escrito a ellos. En la antigüedad se le asignaban a gente famosa escritos para tener más autoridad. El Evangelio de Judas, ¿te acuerdas que hace años levantó mucha polémica el Evangelio de Judas? De hecho, yo por ahí tengo yo una crítica del Evangelio de Judas y tengo el texto del Evangelio de Judas. El Evangelio apócrifo de Juan, o sea, no el canónico, había uno apócrifo. Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad. El Valentín fue uno de los primeros grandes maestros gnósticos, junto con Basílides, y el Evangelio griego de los egipcios. Ahí te hablan. el evangelio griego de los egipcios. Luego vienen otros que se clasifican como evangelios de la natividad, que es el protoevangelio de Santiago, que trae información muy útil sobre la Virgen María. Por ahí se revela en el protoevangelio de Santiago los nombres de los padres de la Virgen María, que es San Joaquín y Santa Ana. Evangelio del pseudo Mateo, Evangelio de la Natividad de María, extractos del Liber Infantia Salvatoria, Evangelio secreto de la Virgen María y otros apócrifos de la Natividad. Luego hay una tercera clasificación, que eran los evangelios de la infancia, que era, por ejemplo, evangelios de la infancia de Tomás, evangelio árabe de la infancia, historia de José el Carpintero, evangelio armenio de la infancia y Liber de Infantia Salvatoria. Es un nombre en latín. Entonces, aquí hermano Miguel, aquí sí, tenemos que preguntar cuáles son los criterios que se usan en la iglesia para diferenciar entre un evangelio que es palabra de Dios y un evangelio que no es palabra de Dios. Correcto. Bueno, evangelio. Sí. Bueno, ahí te va. Uno de los criterios es la apostolicidad, que haya sido escrito por un apóstol o por alguien muy cercano a los apóstoles. Por ejemplo, tú sabes que 2 de los 4 evangelios fueron escritos por apóstoles, Mateo y Juan. Por cierto, que en ninguna parte dice el evangelio, yo, Mateo, escribí este evangelio, o yo, Juan, escribí este evangelio. ¿Por qué lo sabemos? Por la autoridad de la iglesia. Por eso decimos el evangelio de Jesucristo según San Mateo. Y los otros 2, Marcos y Lucas, fueron escritos por discípulos directos de los apóstoles. Marcos, pues tú sabes que fue discípulo del apóstol Pedro, o sea que recibió mucho de él, seguramente de la tradición oral le escuchó mucho. Y Lucas, dice Pablo que Lucas anduvo conmigo en una de sus cartas, ¿no? Entonces Lucas, pues recogió mucho de la tradición oral y lo plasmó, no nada más en el evangelio, sino en el Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ese es un criterio. El segundo, otro criterio es, pues obviamente el decreto y la autoridad de la iglesia, que poco a poco fue desarrollando el tema del canon, hasta que en el año 382 el Papa San Dámaso I, cuyo secretario era San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, decretó que la Biblia cristiana consistía en 46 libros canónicos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. No lo dogmatizó, porque nadie lo cuestionó. Y así duró esa Biblia, la Vulgata, a través de la Vulgata latina de San Jerónimo, fue la Biblia oficial del cristianismo por más de 1000 años, hasta que llegaron los protestantes en el siglo XVI y cuestionaron el canon. Fue cuando en el Concilio de Trento se dogmatizó el canon, ¿no? Fue en respuesta a una herejía, ¿no? Una falsa idea de... Y hay un tercer aspecto muy importante, fíjate. Estos evangelios y estos escritos de las epístolas de Pablo y de las epístolas católicas o generales y del Apocalipsis se leían mucho en las asambleas eucarísticas en todo el imperio. Y lo que muy poca gente sabe es que la palabra Nuevo Testamento, que es sinónimo de Nuevo Pacto o Nueva Alianza, se utilizó en los primeros años de la iglesia para designar a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando constituye nuestro Señor Jesucristo o la Eucaristía en la última cena en el aposento alto, que transforma la Pascua judía, el Pesaj, en la Pascua eterna de la Eucaristía, es la única vez que nuestro Señor Jesucristo utiliza la palabra alianza y dice, esta copa es
mi sangre de la alianza nueva, que es derramada por todos ustedes. O sea, ya le está dando ahí un carácter sacrificial, pero define el tomar la copa, o sea, define esa cena como la nueva alianza. Y tú sabes que alianza, pacto y testamento son sinónimos. Entonces, en un inicio se le llamaba a la Eucaristía el Nuevo Testamento. Hacia finales del siglo II, o sea, a partir de la segunda mitad del siglo II, a partir del año 150 en adelante, todos esos escritos que se leían en las comunidades eucarísticas se les empezó a llamar los escritos del Nuevo Testamento, o sea, a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, la carta a los hebreos, las cartas o epístolas universales y el Apocalipsis, ¿no? Y poco a poco se fue teniendo el discernimiento de saber cuáles eran inspiradas y cuáles no. Ya finalmente a esos escritos finalmente se les llamó el Nuevo Testamento, pero porque provenían de la celebración del Nuevo Testamento. Entonces, un criterio para determinar la inspiración de los libros del Nuevo Testamento era su inclusión en la Eucaristía. Por lo tanto, la Biblia, que ya en la antigua alianza se leían en eventos litúrgicos, la Torá y el Tanaj, pues, y ahora el Nuevo Testamento, pues la Biblia es un libro cuyo hábitat natural es la Eucaristía, en una asamblea, es en un culto. Nunca se concibió la Biblia como algo de lectura individual, aunque es muy buena la lectura individual, yo la hago pues, todos los días, obviamente. El hábitat natural es la Eucaristía, es la asamblea eucarística. Entonces, esos son los criterios para determinar qué libros son inspirados y qué no. Perfecto. Y Roxana está preguntando una pregunta muy práctica. ¿Cuál es el mayor desafío actual como laicos en el conocimiento apologético y nuestra profesión de fe? El mayor desafío. Bueno, el mayor desafío va en dos vertientes, que es la preparación de la catequesis. La palabra catequesis en griego significa instruir o instrucción. Y adivina cómo se dice esa palabra en hebreo. Torah. Debemos de sí meternos en el estudio. Desgraciadamente en nuestras comunidades de Latinoamérica, yo no puedo hablar por toda Latinoamérica, pero México tiene un bajo nivel de escolaridad. O sea, si ni siquiera leemos el periódico, o sea, casi. Entonces, el primer desafío es la catequesis, instruir, predicar más la palabra de una manera sistemática, prepararnos bien los que somos agentes de pastoral o los que somos, por utilizar un término que usan mucho los protestantes, tenemos que ser más evangelistas, ¿no? Más evangelizadores. Esa parte es muy importante. Repito el pasaje de Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La otra vertiente es el testimonio de vida, testimonio cristiano, porque dice el Señor Jesucristo, dice en el Evangelio según San Mateo, dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, es como quien construye sobre arena. Entonces podemos saber muchas cosas, podemos intelectualmente memorizarnos textos. A mí me gusta mucho memorizarme textos bíblicos, pero si no va a acompañar un testimonio de vida, como dice el Señor Jesucristo, ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no? Mateo 5 del 13 al 16. Entonces, tiene que ir acompañado un testimonio de vida muy coherente a lo que estamos predicando. Esos son los mayores desafíos, ¿no? Y eso viene con una formación constante. Yo, por ejemplo, le recomiendo, una vez Betty Valenzuela me dijo, oye, ¿cómo le hago para aprender más? Le dije, mira, 25 minutos de lectura bíblica. También es la pregunta, es la siguiente pregunta de Roxana, y dice, ¿dónde puedo obtener información segura y confiable para mi formación sobre la apologética? Sí. Mira, primero que todo, lo primero es la Biblia. Obtente una buena Biblia. Yo te recomendaría que si puedes, si tienes posibilidades económicas, cómprate unas 3 Biblias, que una sea más una que sea de corte académico, como la Biblia de Jerusalén, que te explica muy bien la parte exegética y lingüística. Otra que sea más
entre académico y pastoral, como yo recomiendo la Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es una versión argentina, y una versión pastoral, que es la Biblia de América, o también puede ser la Lectio Divina, que es la Biblia de nuestro pueblo, del jesuita Luis Alonso Scheckel. Teniendo esas tres y escudriñándolas diariamente, el Señor Jesucristo dice, escudriñen las escrituras, Juan 5:39, obviamente junto con asistir a la Eucaristía, de ser posible diario, o si no, una vez entre semana y tu culto el domingo, y aprender muy bien lo que se predica ahí, y tu formación diaria en la Biblia, eso sería lo principal, ¿no? Biblia y Eucaristía. Número 2, Catecismo de la Iglesia Católica. Léete unos cuantos parrafitos diarios después de tu lectura bíblica. Es un libro maravilloso que trae toda la sabiduría cristiana, bíblica, patrística, magisterial, de los concilios, de muchos santos de la historia de la iglesia, doctores, padres. Léete el catecismo porque es la sana doctrina, digamos que es el manual o la clave para interpretar la Biblia. Si quieres irte un poquito más allá, yo también sugiero los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II, que también tiene una riqueza bíblica enorme. Viene en un solo tomo también. Y si quieres irte más allá, si quieres ser un poquito más ambicioso, compra el Denzinger, que es los documentos del magisterio de la Iglesia Católica a nivel histórico. Y yo te puedo recomendar buenos libros de apologética, tanto en inglés como en español, ¿no? Que ya tratan temas más puntuales, ¿no? Pero básicamente eso es. Sí, gracias, hermano. Ahora vamos a seguir con las preguntas de nuestros hermanos separados. ¿Por qué se hace el Vía Crucis? ¿Y por qué se usan velas y veladoras? ¿Y por qué los sacerdotes usan sotana? ¿Y por qué se reza el rosario? 4 preguntas, hermano mío. Sí, bueno, el Vía Crucis es una meditación. ¿Por qué se hace el Vía Crucis? Sí, el Vía Crucis es una meditación de un aspecto muy importante de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que es su pasión, ¿no? Acuérdate que decimos que el triduo pascual, que son los grandes misterios de nuestra salvación, es el triduo, pues se llama triduo por 3, es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Que es lo que celebramos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Entonces, el aspecto del Vía Crucis es un aspecto importante porque es el inicio, ¿no? de nuestra salvación. Por ejemplo, Jesús en el Huerto de los Olivos es la primera estación del Vía Crucis. Eso viene en Mateo 26, del 36 al 46. Es una meditación bíblica sobre el Señor Jesucristo. Número 2, la segunda estación del Vía Crucis. Jesús es detenido, traicionado por Judas. Mateo 26, del 47 al 56. Es una meditación bíblica. Número 3, Jesucristo es condenado por el Sanedrín, que era el tribunal religioso judío. Y eso viene en Mateo 26, del 57 al 59. Número 4, Jesucristo es negado por Pedro. Eso también es motivo de una meditación, porque nosotros también negamos a Cristo de repente. Eso viene en Mateo 26, del 69 al 75. Estación del Vía Crucis número 5, Jesucristo es juzgado por Poncio Pilato. Mateo 27, del 24 al 26. Número 6, Jesucristo es azotado y coronado de espinas. Mateo 27, del 27 al 31. Número 7, Jesucristo es cargado con la cruz. Mateo 27, del 24 al 26 y versículo 31. Número 8, Jesucristo es ayudado por el Cireneo a llevar la cruz. ¿Qué no dice Cristo cargue en su cruz? Bueno, aquí el Cireneo le ayuda a Cristo, ¿no? Mateo 27, 32. Número 9, Jesucristo se encuentra con las mujeres de la ciudad de Jerusalén. Lucas 23, del 27 al 32. Son puros relatos de la pasión, ¿eh? Número 10, Jesucristo es crucificado. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas 6, 14? Dice que no me gloríe en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Y luego dice Pablo en 1 Corintios 1, dice, la cruz es poder para los que nos salvamos. Entonces, yo sé que es un escándalo el que el Mesías haya sido crucificado, pero tenemos que predicarlo. O sea, a mí me encantaría nada más predicar, a mí, Miguel Puente, me encantaría nada más predicar a Cristo resucitado y glorioso, pero el mismo Cristo dijo, tengo que pasar por la cruz, para esto he venido, ¿no?
Número 11, Jesucristo promete su reino al buen ladrón, Lucas 23 del 39 al 42. Número 12, Jesucristo en la cruz, la madre y el discípulo amado. O sea, la madre, la Virgen María, Juan 19 del 25 al 27. Número 13, Jesucristo muere en la cruz, Mateo 27 del 48 al 50. Y la estación número 14, finalmente, Jesucristo es colocado en el sepulcro, Mateo 27, 60, ¿no? Entonces son puras meditaciones bíblicas, ¿no? Sobre este evento muy importante en la vida de Cristo y muy importante para nuestra salvación. Esa es la respuesta a lo del Vía Crucis. Lo de velas y veladoras, volvemos a lo mismo. Nuestra expresión de la fe, desde el judaísmo mismo, siempre ha sido con símbolos y objetos materiales, ¿no? ¿Qué representan las velas y las veladoras? Dicho sea de paso, cuando vas tú a Jerusalén, a Tierra Santa, existe un santuario judío, que es la tumba del rey David. Adivina cuando entras qué hay ahí, pero en cantidades de miles. Está lleno de velas. Entonces, las velas se usan desde el judaísmo, ¿no? Velas y veladoras. ¿A qué alude las velas y veladoras? A la luz, ¿no? ¿Y quién es la luz? Dijo Dios desde un inicio, fíjate, dijo Dios, ¿qué fue lo primero que hizo? Haya luz y hubo luz. Génesis 1:3. Y lo que dice el Salmo 27, versículo 1, dice, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Yahvé, el refugio de mi vida. ¿Por quién he de temblar? Yahvé es la luz, ¿eh? ¿Y qué dice Jesucristo en el Evangelio 8:12? Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo a los apóstoles, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Luz, luz, luz. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo a sus discípulos? Y a nosotros que somos sus discípulos. Mateo 5 del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín. Dice, sino sobre el candelero. ¿El candelero qué era? El menorá, pues era luz, ¿no? Y se usaba en el templo de judío. Dice, para que alumbre a todos los que están en la casa. Alumbrar, dar luz, dice. Brille así vuestra luz delante de los hombres. ¿Y qué es la luz delante de los hombres? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, el 14 al 16. Aquí haciendo un paréntesis, las buenas obras son necesarias, no porque sea nuestro mérito, sino que son las obras que están impulsadas por nuestra fe e iluminadas por la gracia. O sea, es Cristo en nosotros quien las hace, pero tenemos que hacerlas. Brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Ese es el racional de tener velas en un templo. No tiene nada que ver con superstición ni nada de eso, ni hechicería, ni esas tonterías de que nos acusan. Es muy bíblico. Luego la siguiente pregunta son las vestiduras, ¿no? O sea, la sotana y todo eso, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes usan sotana? Sí. Voy a hablar más en general de las vestiduras sagradas, ¿no? Dice, por distinción jerárquica, de esta forma se diferencian del laicado, o sea, del pueblo. Es una distinción, ¿no? Así haciendo una respuesta rápida, pero aquí voy a dar un fundamento bíblico también. Dice, el Nuevo Testamento está lleno de distinciones jerárquicas. O sea, tú sabes que tenemos jerarquía. No jerarquía quiere decir que el clero sea más importante que nosotros, sino que son jerarquías en autoridad delegada por Cristo, pero orientadas al ministerio. Ministerio significa servicio. O sea, el Papa está para servir a toda la iglesia, el obispo también, el presbítero. Y si no hacen eso, están siendo malos dirigentes, ¿no? Como los políticos, ¿no? Pero no quiero entrar en el tema político, todos los políticos roban, pero ese es otro tema. Por distinción jerárquica, de esta forma se diferencian del laicado del pueblo. Dice, el Nuevo Testamento está lleno de distinciones jerárquicas. Diferencia claramente entre la jerarquía y el pueblo, ¿no? Y eso viene en Hechos de los Apóstoles 20:28, que habla de los obispos, Efesios 2:20, que habla que la iglesia está sobre la base de los apóstoles y los profetas, Efesios 4:11, que habla de apóstoles, maestros, evangelistas, pastores que es apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores.
Hay una jerarquía, ¿no? No todos son apóstoles, no todos son profetas, ¿no? Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3, del 1 al 13, dice, la manera más clara de diferenciarlo es mediante vestiduras. Entonces, es simplemente como un uniforme, ¿no? Es como, oye, una vez me decía un pastor pentecostal, me dice, a mí no me gusta que los curas se pongan el cuello romano y el traje negro. Y yo le dije, a mí sí, fíjate, a mí no me gustaría, por ejemplo, que el Barcelona saliera a jugar, cada quien vestido diferente. O sea, se ve muy elegante, se ve muy, muy formal el uniforme, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Es darle formalidad al tema, ¿no? La manera más clara de diferenciarlo es mediante vestiduras. Dice, esto también se aplica al antiguo pueblo de Dios, o sea, viene desde la antigua alianza. Los sacerdotes levitas tenían funciones diferentes al resto del pueblo, obviamente, ¿no? Y por ello debían tener una vestimenta adecuada. Esto claramente se observa en Ezequiel 42:14 y Ezequiel 44:19, donde los sacerdotes se visten para ministrar. Ministrar ya vimos que es servir, dando a entender de esta manera que se diferencian del pueblo y por respeto a ellas, pues son sagradas, ¿no? Entonces, imagínate que yo vaya a un hospital y una persona vestida de civil me atienda y me dé mi tratamiento. Oye, si lo veo con una bata, blanco, con su equipo, entonces sí me va a dar confianza que es un doctor. Pero imagínate que se me apareciera cualquiera con una playera del Barcelona y me diga, te voy a atender, yo te voy a curar, soy tu doctor, pues como que dices, ¿qué onda, no? O sea, es simplemente algo para darle formalidad. Dice, la vestimenta sacerdotal está relacionada con la liturgia de la iglesia. Liturgia ya vimos que significa obra del pueblo, ¿no? Es el acto del culto, ¿no? Desgraciadamente, muchos protestantes no disponen de liturgia, como que desde que Lutero eso quedó hecho a un lado, ¿no? Y la liturgia es parte fundamental, o sea, el culto del cristianismo y viene desde el judaísmo, ¿no? Y por ende no usan vestiduras sagradas. No todos, algunos protestantes que son más litúrgicos sí las usan, ¿no? Veamos cómo ya en tiempos de los apóstoles existía una liturgia, dice. La liturgia es entendida en las escrituras de diversas formas. Una de ellas es de un servicio de culto cristiano comunitario, como se recoge aquí. Vamos a ver, dice, voy a citar Hechos de los Apóstoles 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Y qué dijimos que era la liturgia? La obra del pueblo, ¿no? O sea, dice el Señor, yo quiero apartar a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado, o sea, para ministrar, y parte de la administración no es nada más predicar el evangelio, sino también dar culto, ¿no? Dice, la palabra que se traduce como ministrando aquí, fíjate, Hechos de los Apóstoles 13:2, utiliza la palabra ministrar. ¿Adivina cuál es? La palabra en griego dice leiturgounton, que ahí viene la palabra liturgia. Aquí se toma esta palabra en un sentido ritual o de celebración. Por lo tanto, existía ya en tiempos apostólicos una liturgia. Y como toda liturgia, debería tener una serie de elementos litúrgicos, una rúbrica, pues, y vestimentas sacerdotales. Por ello, este punto debe entenderse juntamente con el siguiente. En tercer lugar, el Nuevo Testamento nos habla de la liturgia de la iglesia primitiva, que vino a sustituir la liturgia del Antiguo Testamento. Del anterior pueblo de Dios, ahora existe en el Nuevo Testamento. Y vamos a, por ejemplo, voy a mencionar rápidamente. Se habla de un altar en Hebreos 13:10, 1 Corintios 10:18, 1 Corintios 9:13, Apocalipsis 8:5 y Apocalipsis 11:1. Se habla de incensario, Apocalipsis 8:3 y Apocalipsis 8:5. Se habla de lámparas, a propósito de la luz, ¿no? Dicho sea paso, el cirio que ponemos pascual representa a Cristo, ¿no? En la Pascua, ¿no? En las lámparas dice Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 1:20. Copas, Apocalipsis 15:7, Apocalipsis 5:8, 1 Corintios 11:25 y 1 Corintios 10:16. O sea, para todos aquellos que dicen que el Apocalipsis nada más habla del fin del mundo y todo eso, es un libro mucho más litúrgico que de otra cosa, ¿eh? Por dicho sea paso, en el Apocalipsis se menciona a Jesucristo 28 veces como Cordero de Dios.
Y el cordero en la antigua alianza tenía que ver con la Pascua, con los sacrificios y por ende con la liturgia. El Apocalipsis describe ampliamente una liturgia que se lleva en el cielo. Por eso el presbítero dice, antes del Santo, 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 dice, por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. O sea, se une la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo para alabar a Dios. Estamos en una constante liturgia y eso es lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad, ¿es que no? Alabar a Dios. Dice, todos estos elementos los podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, de litúrgicos. Éxodo 27, del 1 al 5, Éxodo 37, Éxodo 27, 20, Levítico 16, 12, Éxodo 26, 35. Por lo tanto, si encontramos las vestiduras sacerdotales en el Antiguo Testamento, como dice Éxodo 28, del 2 al 4, o Éxodo 35, 19, ¿por qué no puede haberlas en el Nuevo Testamento? Es mi pregunta. Se trata de otro elemento litúrgico de la Iglesia Apostólica que, como ya dijimos, en su momento ya tenía una liturgia. Hechos de los Apóstoles 13:2, que ya cité. El rosario, ¿verdad? Es lo que sigue. No, hermano, la verdad hemos llegado al final del programa y vamos a hacer una segunda parte. De acuerdo, que en 2 semanas vamos a hacer una segunda parte porque faltan muchísimas preguntas y se necesita una parte más o tercera parte, creo. Y nos estamos saludando a nuestros amigos Víctor Gambúa, Mirna Elaiza, Claudio Gonzalo Cárdenas, Lendar Torres, Ángel García Calle, Piedad Mejía y Sebastián Vélez García. Hermano, Okay. quiero hacer la última pregunta que tengo hoy. ¿Es cierto que está prohibido usar la medicina y basta la oración para sanar? Es una duda. Sí. Ok, sí, dejan por aquí tenía ya la respuesta, ayer la preparé. Dice, ¿es cierto que está prohibido usar la medicina y basta la oración para sanar? Bueno, voy a empezar por tú sabes que existen 3 arcángeles revelados en la Biblia, que son Miguel, Gabriel y Rafael. Todo lo que termina en él en el hebreo, significa algo relacionado con Dios, ¿no? Por ejemplo, Miguel, sí, que mi nombre es ¿quién como Dios? Apocalipsis 12:7. Rafael, que viene mucho en el libro de Tobías, deuterocanónico, por cierto, en hebreo se dice Rafael, también se dice Rafael, y significa el que Dios sana, o significa algo relacionado con la sanación de Dios o la medicina de Dios. Entonces, Dios sana, puede hacer un milagro, claro, de sanidad, un prodigio, una señal, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y le dio ese poder a los apóstoles en Marcos 16, impondrán las manos y quedarán sanos. Pero también el Señor obra a través de la medicina. ¿Por qué? Porque ordinariamente así lo hace y así lo ha querido. O sea, por eso la ciencia es algo que viene de Dios, la buena ciencia, ¿verdad? Otra vez voy a citar Juan 5 del 2 al 4. Voy a citar 3 pasajes bíblicos. Dice, hay en Jerusalén junto a la probática una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua por parte de Rafael, por cierto. Por eso lo mencioné. Aunque no se dice aquí abiertamente Rafael, se alude que es Rafael. Dice. Porque el ángel del Señor, o sea, Rafael, bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, o sea, la santificaba o la llenaba del poder de Dios. Tú sabes que el ángel es un mensajero, ¿no? Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Juan 5 del 2 al 4. O sea, el agua era una medicina. Luego dice Tobías 6:5, fíjate lo que dice. El ángel añadió, o sea, Rafael, le dice a Tobías, el ángel, dice, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo. Dice, y tira los intestinos, porque su hiel, o sea, la hiel del pez,
su corazón y su hígado son remedios útiles. Aquí está decretando el ángel que partes del pez son remedios útiles, o sea, medicina. Tobías 6:9. Cuanto a la hiel, o sea, en cuanto a la hiel, unta con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas queda curado. Hasta el fundamento bíblico de la medicina. Estoy citando nada más 3. Entonces, sí debe haber oración, por supuesto. Qué mejor que tener un médico o un doctor que sea cristiano, y que ore, y también que use, de acuerdo a la voluntad de Dios, la medicina. Entonces, esa es mi respuesta. Muchas gracias, hermano Miguel, por el día de hoy. Y creo que en 2 semanas tenemos que hacer una segunda parte para conversar el mismo tema, la apologética, dudas de los hermanos separados y de los católicos también. Amén. Entonces, amigos y amigas de Radio Fides Online y nuestro programa Apóstoles Digitales, hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos mucho a nuestro invitado, ingeniero Miguel Puente, por su presencia y la enseñanza que nos ha dado hoy. Muchas gracias, hermano Miguel. Y un mensaje final. Mira, voy a hacer una breve oración después del mensaje, pero el mensaje es, hagan parte de su vida, fórmense el hábito, y se lo digo a cristianos católicos y también a protestantes y a todas personas de buena voluntad, háganse el hábito diario de orar, de leer la palabra de Dios, meditarla, estudiarla y meditarla, aunque sea 20 minutos, media hora. Quizá en un inicio les va a costar trabajo, pero después se está comprobado que después de 20 días un hábito, algo que te cuesta trabajo hacer, se vuelve en un hábito, ¿no?